con nosotros en este programa especial por los 10 años de la muerte de Carlos Monsiváis. No hubo ni un solo movimiento sin Carlos. Él siempre fue algo que podríamos llamar como un activista permanente, a pesar de ser un protestante en un país profundamente católico. Apoyó decididamente al movimiento gay, al de la libertad religiosa, fue ecologista, ambientalista y, no menos importante, fue feminista. Voy a conversar ahora con alguien que lo conoció mejor que nadie en esa faceta, que es la antropóloga y feminista Marta Lamas, quien incluso compiló un libro con textos de Monsiváis sobre el tema, llamado nada más y nada menos que Misógino Feminista. Ustedes se preguntarán qué significa esto de misógino feminista. Vamos a ver esta cápsula para que ustedes puedan entender un poco de qué va este libro que compila varios textos de Monsiváis. Misógino Feminista es una colección de textos sobre el feminismo en México, elaborados por el reconocido escritor mexicano Carlos Monsiváis. Los ensayos, crónicas, notas y reseñas que componen este libro, seleccionados y prologados por Marta Lamas, recorren la crítica de uno de los grandes escritores mexicanos contemporáneos sobre temas vinculados al feminismo, el género y las mujeres. En estos textos, Monsiváis realiza una crítica a las estructuras del machismo institucionalizado en la Iglesia, la política y la cultura, y estimula los frentes de la lucha por los derechos de la mujer en nuestro país. En sus páginas, donde queda asentada la convicción de Monsiváis sobre el papel del movimiento feminista en México y el mundo, el escritor analiza la obra de mujeres escritoras igualmente comprometidas con el feminismo, como Simone de Beauvoir, Susan Sontag y Rosario Castellanos. Aderezados con aforismos deslumbrantes y metáforas sorprendentes, Misóginos Feministas, publicado por Editorial Océano, constituye una colección de textos indispensables para comprender al feminismo mexicano. Me lo hago ahora con Marta Lamas. Marta, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Bien, Hernán, buenas noches. Feliz viernes y bueno, espero que sea una jornada muy monsivaiana, como dijo Genaro Villamil hace un rato. Marta, sí. ¿Por qué decidiste llamarle a Monsiváis misógino feminista? ¿Qué quieres decir con este oxímoron tan claro? Bueno, primero que yo no lo decidí. Él se llamaba así, mira, en la revista Debate Feminista, donde él publicó 20 y tantos ensayos, al final de la revista teníamos una sección en donde se ponía fulanita de tal, historiadora, trabaja en el Colegio de México o tal. Entonces, con el primer artículo de Carlos o el segundo, pues yo había puesto nada más escritor y él me dijo, no, pon alterna su misoginia con una encendida defensa del feminismo. Entonces así ponía, Carlos Monsiváis alterna su misoginia. Entonces, a partir de que él se asumió así, yo empecé a decirle, eres un misógino feminista. Además, sí era. O sea, no era un misógino, no le gustaban mucho a las mujeres, nos aguantaba. Tenía un grupo de amigas a las que quería mucho. Yo creo que a la que más quería, indudablemente, era Elena Poniatowska, ¿no? Pero tenía un ramillete de amigas que lo buscaban y lo querían y nos hacía caso, pero él prefería irse con sus cuates. Eso era clarísimo. Pero sí fue, digamos, la cabeza teórica de muchas cosas feministas. Su análisis de la realidad mexicana y de la política mexicana nos ayudó a un grupo de feministas a entender, a partir de las metáforas que él hacía y de los señalamientos y los análisis que hacía. Su primer artículo que está en el libro, donde él habla del sexismo, es la mejor definición de sexismo que te vas a encontrar. Soñadora, coqueta y ardiente. Sí, bueno, originalmente se llamó el sexismo en la literatura mexicana, pero ¿por qué no te lees nada más el primer párrafo? O sea, es que es impresionante, no una conjura ni una emboscada, sino más metódica y negociadamente una organización. La organización deliberada, alerta, exaltada, melancólica, inclemente, tierna, paternalista, de una inferioridad. O sea, lo decía de una manera. Y luego además, él era activista, aparte de ser intelectual y escritor,
y como activista, no sabes la cantidad de veces que nos ayudó. Déjame leer una frase tuya del prólogo. Dices así en el prólogo: utilizaba su celebridad como un estratega político al servicio de los grupos activistas. ¿Qué quieres decir con esto? Mira, lo que quiero decir es que, por ejemplo, hubo un momento, yo he estado a lo largo del tiempo apoyando la lucha de las trabajadoras sexuales, la defensa de sus derechos. Y hubo una época en donde las trabajadoras tenían puntos reconocidos en las delegaciones, empezaron a tener broncas y querían una cita con el delegado en ese momento de la delegación Cuauhtémoc, que era Ignacio Vázquez Torres, ¿no? Y no les daban la cita y no les daban la cita. Entonces me buscaron que si les podía yo conseguir una cita. Entonces le hablé a Carlos, Carlos agarró el teléfono, evidentemente le tomaron la llamada y le dijo, sí, cómo no, señor Monsiváis, hoy mismo en la tarde. Entonces llega Monsiváis y atrás de Monsiváis iba yo y 8 trabajadoras sexuales y los ojos de Vázquez Torres de qué trampa me hicieron, o sea, estaba atrapado, ¿no? Porque Carlos se aventó la reunión con nosotros, ¿no? Cuando hicimos Gire, por ejemplo, la primera conferencia de prensa que hicimos para Gire y mandamos la información a toda la prensa, no llegó nadie. La segunda conferencia de prensa que decidimos hacer, le invitamos a Carlos Monsiváis y a Pepe Woldenberg, y claro, la gente llegó a entrevistarlos a ellos. Y Carlos lo hizo muchas veces, ¿no? O sea, fue el orador cuando Diversa, la primera asociación política nacional que encabezó Patricia Mercado, ¿no? Y él fue el orador allí. Tuvimos un congreso en contra del despido por embarazo. Éramos puras mujeres y Monsiváis en el centro, ¿no? O sea, en muchísimos de nuestros eventos, Hernán, Carlos llegaba y sabíamos que la prensa iba a llegar y que iban a cubrir el acto porque estaba Monsiváis. Claro, Marta, cuéntame algo del Monsiváis que tú conociste que no necesariamente lo hayas contado antes. Pues mira, los gatos. O sea, él y yo tenemos una pasión por los gatos. Y yo muchas veces iba a su casa, había un gato en especial, Mito Genial, que le gustaba mi pelo por alguna extraña razón y Carlos se ponía muy celoso que yo llegaba y Mito se me trepaba encima y era empezar a hacerme así uñitas en el pelo, ¿no? Entonces, digamos, yo tuve una actitud, te diría, de mujer sometida con Carlos, porque de repente me decía, ven por mí a las 4 de la tarde. Yo llegaba y me estacionaba, tocaba el timbre y Carlos no contestaba. Yo llevaba un libro, ya había aprendido, y me ponía a leer hasta que de repente a las 6 llegaba de andar de parranda por otro lugar, pero él me había citado a las 4. Y para mí era tan gratificante la relación con él que pues no me importaba que me hiciera esas cosas que cualquier otro hombre galán que me hubiera hecho eso me lo hace una vez, ¿no? Pero no te imagino como mujer sometida, ¿eh? Bueno, pues sí, con Monsiváis sí, y con Monsiváis ¿sí? Tuve varios incidentes así, ¿no? Es decir, yo acepté a Monsiváis con todas sus neuras y con todos sus rollos de una manera que nunca acepté a ningún otro amigo. Pero claro, hay que entender que Monsi también fue un mentor en muchos sentidos para mí, ¿no? Claro, bueno, Genaro Villamil nos lo describía de una manera muy parecida. Oye, Marta, hoy que hay de alguna forma un nuevo movimiento feminista, una generación de mujeres, algunas de las cuales pues de pronto recurren a estrategias que han sido criticadas por ser violentas. ¿Cómo sientes que Monsiváis leería estos nuevos feminismos que han emergido en los últimos años y que se han expresado públicamente de una forma muy visible, pues, y también estridente quizás? Yo te digo, Carlos siempre hacía 2 lecturas, hacía una lectura histórica y hacía una lectura política. Y si uno se acuerda de las cosas que hicieron las sufragistas inglesas, por ejemplo, ¿no? Como en la lucha feminista, el recurso, que es un poco un recurso de autodefensa o un recurso extremo, de repente prender un fuego, romper un vidrio, hacer una serie de cosas que son calificadas como vandalismo, pero que tienen un sentido político, yo creo que él hubiera enmarcado, digamos,
un poco el sentido político de estas acciones, que son producto también de muchos años de estar denunciando violencia, feminicidio, muchas cosas, y con muy poca respuesta. Entonces, por un lado, esa sería como la mirada histórica. La mirada política, Carlos estaba absolutamente en contra de todas las formas de violencia, incluso de la violencia política, la guerrilla, etcétera. Fue una de las discusiones fuertes que tuvo con el SUV, ¿no? Por los zapatistas. Entonces, yo creo que entre esos dos polos es que se hubiera, digamos, posicionado él. Por un lado, entender qué fue lo que motivó que estas jóvenes recurrieran a eso, y por otro lado, decir, pero de todas maneras, el fin no justifica los medios. En los medios va implícito el fin. Esa era una frase muy de Carlos. En los medios va implícito el fin. Interesante. Claro. Marta, pues muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones. Gracias a ti, Hernán. Un beso. Gracias, Marta. Buenas noches. Dios, vámonos a un chao. corte.